El libro Torchas y Fusiles, sin duda alguna, es una obra completamente valiosa para la sociología colombiana. Y no solamente para esta disciplina, sino también para la reconstrucción de la memoria histórica del país, de ese pasado que tanto se han esforzado por olvidar y por dejar eh, por allá lejos, y no aceptar en realidad lo que pasó. Y sin duda alguna, en realidad la violencia y un pasado tan sangriento duelen el orgullo nacional de cualquier persona. Pero esta recopilación de historias que hace Alfredo Molano es muy valiosa para contar esa historia de la violencia desde otra perspectiva. El capítulo 2, titulado Limpios y Comunes, es muy lindo porque logra mostrar cómo Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, se convierte en lo que fue, en uno de los cabecillas de las FARC y una de las personas que crea y que da origen a este movimiento guerrillero. Bajo esta idea también, Alfredo Molano logra hacer ver a Alfredo Molano no como un victimario, sino como una víctima que no tuvo otra opción por el contexto de violencia interpartidista que tomar las armas y rebelarse contra ese Estado que le estaba dando la espalda. Pero bajo esta tesis no se está queriendo legitimar todos los actos que cometió Manuel Marulanda, porque sin duda alguna causó mucho daño a familias campesinas por las masacres que cometió y a la memoria y al pasado histórico de Colombia. Pero es importante rescatar esa labor que hace Alfredo Molano viendo al victimario no como lo que es, sino como una víctima. Para empezar, pues Alfredo Molano ha sido un sociólogo muy importante para Colombia en términos de la paz y de esa labor que ha querido hacer de contar, de contar la violencia desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde la mirada de las personas que lo sufrieron. Entonces acá vamos a ver un poco del amor por lo que él hacía y nos encontramos con esta caricatura tan linda que hace Matador en 2019, el año que Alfredo Molano fallece, y vemos que la Paloma de la Paz está completamente triste por esa pérdida de este personaje que entregó su vida a la reconstrucción de la paz y por ese sueño que está en el corazón de todos los colombianos de que algún día haya paz y una paz positiva y una paz completa en este país. Vemos también que es muy lindo que la paloma tiene unos zapatos muy grandes y esto Matador lo hace para reflejar esa huella tan grande que deja Alfredo Molano en el país. Desarrollé, digamos, una gran capacidad para escuchar lo que la gente decía y eso, esa sensación se alojaba más en mis sentimientos que en mi cabeza. Y por eso el rompimiento fue absoluto. Yo no volví a pensar en la academia, ni me interesó la academia, sino la gente me fue arrastrando, ¿no? Primero en las zonas de colonización, donde había coca, donde estaba la guerrilla, donde estaban los problemas, donde estaba el mundo tumultuoso del país. Y por ahí me dirigí, por ahí me fui, y eso es lo que he hecho. Eso es exactamente lo que he hecho en mi vida. Tratar de editar esas voces de la gente. Yo estoy alejado de las pretensiones conceptuales, pero me creo más cerca de la gente, porque esa voz se me hace más pura. Se me hace que divulgarla es casi mi obligación ética, además de mi obligación estética, porque la voz de la gente es una voz limpia, que utiliza un lenguaje muy bello, que uno no ha aprendido a oír, pero que cuando se transcribe, se lleva a la escritura, adquiere toda su belleza y toda su fuerza. Este video es muy importante porque ahí logramos identificar ese compromiso sociológico y ese compromiso con la labor sociológica que Alfredo Molano entregó a su labor. Vemos que él manifiesta que ese compromiso que él tiene es con las personas y con las personas es con las que él trabaja y con las que él se mete completamente para mostrar esa historia que muy pocos conocen.
Y también es interesante la parte en la que él habla de que la voz de estas comunidades es pura, que es una voz limpia. Acá también se ve un poco ese compromiso que él tiene en cuanto a hacer una investigación desde la acción participativa, entrando completamente a estudiar los fenómenos y no analizarlos desde una perspectiva lejana. Acá después vamos a analizar un poco sobre su obra, solamente unos 5 libros dentro de los tantos que él ha escrito que han sido completamente importantes. Encontramos En los años del tropel, Siguiendo el corte, Aguas arriba, Trochas y fusiles y Del llano llano. Todos estos libros que tienen en común en cuanto a la obra que ha hecho Alfredo Molano para la sociología. Bueno, pues vemos que un primer punto es que él reconstruye toda esta historia desde las víctimas y los victimarios. También él muestra lo más humano y complejo de la guerra, esa guerra que tanto ha afectado el pasado y el presente de Colombia. También él muestra estos libros y logra contar la historia contada por sus protagonistas. Y acá me gustaría hacer una relación con un punto que mencionaba Fals Borda en uno de los escritos que hemos estudiado, en donde él dice que la guerra en Colombia ha tenido algo particular y ha sido que esas personas que se han encargado por originarla y por hacer que empiece el conflicto y toda la pérdida de vidas humanas, en realidad no han vivido esta guerra y simplemente su única participación ha sido iniciarla. Pero ya cuando ha iniciado el conflicto ellos la ven y son testigos, pero desde una parte completamente lejana, desde sus casas, desde el atril político, pero en realidad nunca han vivido la guerra. Y Alfredo Molano lo que quiere hacer es alejarse de eso y en realidad mostrar quiénes han sido los protagonistas y los actores que han sufrido el conflicto. Y por último, estos relatos y la obra de Alfredo Molano en general recoge la idea de dos Colombias. La primera Colombia en donde llega a las instituciones, en donde hace presencia el Estado, en donde en realidad hay una preocupación por un progreso nacional. Y esa segunda Colombia que está completamente olvidada por el Estado, en donde los funcionarios nunca tienen en cuenta los territorios, donde no hay presencia de instituciones y por eso se ha fortalecido la violencia y se fortaleció la violencia en Colombia. Acá vamos a empezar a analizar las dos divisiones que tiene el capítulo 2, que son los Marín y los Loaiza. Los Marín hace referencia a todo ese, en donde la familia de Manuel Marulanda entra a la lucha guerrillera y como la parte anterior que los llevó y el contexto que los llevó a entrar. Y ya la parte de los Loaiza es cuando los Marín ya se ha constituido como un movimiento que está en oposición al Estado y ha iniciado una serie de acuerdos y de alianzas con otras familias, como los Loaiza, que también se han alzado en armas contra el Estado. Aquí, pues, ciertos puntos me llaman mucho la atención del capítulo 2 y los voy a recoger aquí. En primer lugar, vemos a los Marín y vemos que es una familia campesina atrapada en medio de un contexto de violencia bipartidista. Alfredo Molano nos cuenta que por la parte masculina está compuesta por Ángel, Manuel, Antonio y José. Dentro de estas personas hay uno que es asesinado en este contexto, entonces vemos que también es una familia que a pesar de estar en un contexto de violencia, eh, pues es impactada directamente por esta, pero a pesar de esto, busca todos los medios para salir adelante de una forma honorable, que en este caso era por la venta de café. Em, el segundo punto que me gustaría resaltar es que Ceilán es el lugar en donde se empieza a desarrollar pues, este contexto de violencia. Y digo se empieza porque ahí es en donde ellos empiezan a ver y a ser víctimas de la violencia, porque Ceilán era en donde ellos tenían los cultivos de café y su principal actividad económica. Entonces vemos que Alfredo Molano nos cuenta que poco a poco empezó a correr la sangre de los liberales que eran asesinados por los pájaros o los chulavitas. Y él menciona que la cordillera central se iba a incendiar, haciendo referencia a todas esas masacres de liberales que se iban a venir por la disputa pues, entre estos dos partidos. Esta parte me llama mucho la atención porque es lo que hablaba anteriormente de Pedro, un hombre que tenía sueños, y Pedro, pues alias Tiro Fijo, visto no como un victimario, sino como una víctima, como un hombre que en realidad quiso por todos los medios posibles llevar una vida honorable y salir adelante de una forma honorable.
Entonces vemos pues ahí lo que mencionaba, el victimario visto como víctima. Entonces, hay unas frases que me llaman mucho la atención. Entonces, la primera es, en esa vez a Pedro no lo reseñaron. A él ni le gustaba el trago ni le gustaba la pelea. Él soñaba con negociar. Acá se identifica ese anhelo tan profundo que tenía Pedro de negociar, de salir adelante como todo un comerciante, como, sí, sí, de negociar. Y vemos que ese era su sueño. Por eso he titulado esta parte como Pedro, un hombre que tenía sueños. Acá vemos, nunca le dolió la pobreza porque sabía que no le iba a costar trabajo salir de ella. Entonces vemos otra característica de Pedro, era una persona que confiaba tanto en sus capacidades y tenía tanta confianza que iba a alcanzar ese sueño de ser comerciante y de negociar, que no le tenía miedo a la pobreza porque sabía que tenía todo para salir de ella. Y acá, en esta parte, vemos esa parte de Pedro como una víctima de la violencia. Y también es triste ver cómo esta violencia que fue poco a poco consumiendo los pueblos del Tolima, sí, vemos que poco a poco los fue consumiendo y así como consumía las vidas de los campesinos, consumía los sueños de las personas y en especial de Pedro. Entonces acá vemos, pero la violencia no le dio tregua, no le dio tregua, perdón, ni a él ni a ninguno de nosotros. Se echó a huir de muertos en la zona que en la vereda tal amanecieron unos apuñalados, que mataron a fulano en tal sitio, a mengano en tal otro, que incendiaron no sé qué casa. Entonces acá pues se identifica esa violencia y cómo los sueños fueron simplemente destruidos por los asesinatos y las masacres de los liberales, a los liberales. En esta parte me parece muy chévere que en el texto se encontraron las dos miradas de Falsborda y Molano en cuanto a lo que planteaban acerca de la fractura institucional. Falsborda pues consideraba que la fractura y la violencia empieza cuando desde las instituciones los roles se empiezan a cambiar, a modificar completamente y la institución deja de estar al servicio de la gente y se pone al servicio de una dinámica violenta. Entonces acá vemos en tres frases que propone, bueno, que relata Alfredo Molano, cómo en este contexto todas esas instituciones como el gobierno, los militares, las autoridades, la policía, en realidad no estaban en función de proteger a las personas, sino de asesinarlas. Entonces vemos, se sabía que los pájaros eran conservadores, pero no sabíamos que eran pagados por el gobierno. El segundo, lo que a la gente le dolía era que las autoridades tenían las manos untadas con esa sangre. Y aquí los pájaros, y ya a estas alturas se contaban entre ellos a la policía, a los guardias de rentas, a los soldados del batallón, a los detectives, al personal de la alcaldía, al alcalde y a todos los conservadores. Entonces, aquí se encuentran estos dos sociólogos acerca de la fractura institucional y de cómo esa violencia que se origina desde la institución se empieza a pasar por los diferentes niveles de integración hasta llegar al más personal que es el de la pareja y pues el de la familia. Bueno, esta penúltima parte que me llama mucho la atención la he titulado Aniquilación de odios heredados. Y es que la sensación general que uno tiene cuando lee este capítulo 2 es que esa violencia en realidad era irracional. En realidad los campesinos no eran conscientes de por qué se estaban matando los unos a los otros, sino que simplemente sabían que tenían que asesinar al otro, en tal caso si eran conservadores tenían que asesinar a los liberales, pero simplemente por una cuestión de odios heredados de democracia, de una idea de democracia completamente corrupta. Entonces, esa es la idea general que da el texto y aquí me gustaría mostrar un fragmento de una película que muestra la Primera Guerra Mundial, pero lo que recoge en realidad es esa guerra irracional en donde los actores que participan no son conscientes de ni siquiera de por qué tienen que entrar en ese conflicto pues en ese asesinato de personas. Entonces, primero vamos a ver un poco los fragmentos y lo relacionamos con este fragmento.
En este primer fragmento de la película titulada Sin novedad en el frente occidental, vemos eso, vemos cómo un soldado asesina al otro sin siquiera pensar por qué lo hacía. Y en este segundo fragmento es en donde se puede evidenciar cómo este soldado al final fue consciente de que están metidos en una dinámica de guerra completamente irracional, en donde ellos no son conscientes ni siquiera de por qué están matando al otro, pero solo saben que la orden es esa, matarlo, pero no saben ni las razones ni el por qué tienen que hacerlo. Didn't want to kill you. But you jumped in here like that. What would you have done? It's just I've never met you before. Like this. Face to face. I just saw your rifle. Your bayonet. Grenades. If we threw all those away, we could be brothers. But they never want us to know that, do they? They never want us to know. We each have mothers, fathers. Same. Fear of death. Same. Pain. The same. Everything. Forgive me, comrade. Gérard Duval, compositeur. I have killed Gérard Duval, the printer. Esta escena es muy conmovedora porque nos damos cuenta que se asemeja mucho a nuestro conflicto y al conflicto que ha vivido Colombia. Eh, es muy bonito ver que, y pues a la vez triste, ver que después de que el soldado ha asesinado al soldado del bando y del país opositor, y bueno, y al enemigo, el que era considerado como enemigo, esa construcción del enemigo, se da cuenta que en realidad ellos son iguales, tienen la misma madre, tienen el mismo miedo a la muerte, y él llega a tal grado de arrepentimiento por lo que ha hecho que le dice, podríamos ser hermanos, perdóname. Y después dice que los que están arriba y los que han iniciado la guerra no quieren que nos demos cuenta que somos iguales y que lo único que nos diferencia son el bando por el cual estamos peleando, pero al fin y al cabo somos iguales y no nos deberíamos estar asesinando. Esto lo relaciono con esta parte del texto de Alfredo Molano, donde él dice, certificado en el que renunciaba a su cuna liberal y se comprometía a votar por el Partido Conservador. Era una verdadera cédula, un salvoconducto. Quien no lo tuviera era liberal, y a los liberales se les quebraba sin preguntarles quiénes eran. Entonces acá entramos un poco y relacionamos estas dos, bueno, el fragmento de la película con esta parte del texto, en donde vemos que la dinámica es la misma, y la dinámica de guerra en Colombia fue la misma. Y acá entra lo de los odios heredados. Conservadores y liberales se asesinaban unos a los otros, sabiendo que en realidad ambos tenían lo mismo, acá podemos aplicar lo mismo, tenían la misma madre, tienen el mismo miedo a la muerte, y aplicándolo más al contexto colombiano, desempeñaban labores de agricultura, eran campesinos
lo único que los diferenciaba era por los políticos y por el bando político por el que estaban peleando. Ya esta última parte vemos y se identifica ese último intento de Pedro Antonio Marín, pues tiro fijo, por salir adelante honradamente. Y es que otra sensación que se tiene es como de tristeza, una tristeza muy profunda, porque en realidad yo me pude dar cuenta que Pedro muchas veces intentó salir adelante de una forma honrada. Entonces, cuando la violencia llegó a Ceilán, él se fue a otra parte, sí, se fue a otra parte de Colombia, a constituir ahí su negocio, a tratar de empezar ahí de nuevo, pero no, en realidad no importaba a dónde él fuera, la violencia lo perseguía y todas las masacres lo perseguían. Entonces, la última parte que me llamó la atención de este segundo capítulo es el último intento de Pedro Antonio Marín. Entonces, pues vemos que la profesión de comerciante se le escabullía a Pedro y vemos cómo esa violencia poco a poco hizo que la profesión se le fuera escabullendo y ya poco a poco él ni siquiera consideró salir adelante de esa forma. Entonces, acá está la parte que mencionaba de cómo él trató de salir adelante y de escapar de esas zonas en donde había violencia para empezar de nuevo de forma honrada. Entonces vemos, huyendo de la violencia, trató de establecerse en la zona de Tuluá y allí armó un puesto en la plaza. A la semana asesinaron a todos los liberales del lugar. Regresó con poca plata y mucha rabia. Entonces, acá vemos que a pesar de que él hiciera cualquier esfuerzo humano por salir adelante, no, de salir adelante de forma honrada no le va a lograr porque la violencia igualmente iba a llegar y vemos como esa decepción tan grande que él se lleva, al final cuando dice mucha rabia, vemos ese deseo tan grande que él tenía de en realidad salir adelante de forma honrada. Ya después de esto es que entendemos cómo él pasa de ese sueño de ser comerciante a simplemente realizar y darse cuenta que no lo va a lograr y que tiene que ser guerrillero porque es la única forma en la que va a poder seguir con vida. Entonces acá vemos que dejáramos de pensar en los negocios o en las fincas, porque lo que tocaba era enfrentar a los señores conservadores. Ahí definitivamente él ya da por eliminado ese sueño de ser comerciante y acá vemos ya cómo él decide entrar al movimiento de oposición al Estado y el movimiento guerrillero. Entonces vemos, aquí no se puede prosperar, pero tampoco se puede vivir. Esta medio entre vida que llevamos no puede ser. Hay mucho muchacho como yo que ya se mamó de andar escondiéndose. Entonces es triste ver cómo él define la vida que está llevando como una medio entrevida, porque ¿cómo puede uno definir eso como una vida plena, huyendo a todo momento del conflicto y las masacres que a todo momento lo perseguían? Estos fueron los puntos más importantes de este segundo capítulo. Y ya para finalizar, quiero decir unas consideraciones finales. La primera de esta es ese estado parcialmente fallido que ha sido Colombia y que es Colombia. Entonces, algo que me pareció muy impactante es que a lo largo del segundo capítulo, Alfredo Molano es constante en la idea de que en realidad en estos territorios en donde se empezó y en donde se consolidó Marca Italia, el Estado nunca hizo presencia. Los militares no hacían presencia y por eso está esta frase. Teníamos ya los 600 guerreros y más de 3.000 familias. Por nuestro territorio no cruzaba ni el ejército. Y vemos que en realidad la idea de que el Estado no puede llegar a ciertos lugares porque no le da la capacidad es completamente falsa, porque acá antes él mencionaba que no cruzaba ni el ejército cuando ellos estaban constituidos en Marquetalia, pero ya cuando el Estado se dio cuenta de esto, eh, realizó esta operación en donde ocupa a Marquetalia, la operación denominada sí, la ocupación a Marquetalia. Entonces es muy triste ver esto porque nos damos cuenta que el Estado en realidad sí tiene las capacidades para llevar a cabo una operación de estas y vemos que solamente hace presencia las instituciones como los militares para cuando se dan cuenta que ya la legitimidad se les ha ido completamente de las manos. Pero es triste ver esto, que ese estado fallido que ha sido Colombia en realidad sí ha tenido el poder para llegar a ciertos territorios, sí ha tenido el poder para cambiar y salvar la vida de muchos campesinos, pero simplemente no lo ha hecho porque no está dentro de sus intereses salvar la vida de estos campesinos del Tolima y del Cauca que tanto sufrieron la violencia, de la violencia entre guerrillas y la violencia entre partidos. Y ya lo último, para finalizar esta recopilación de lo que fue el segundo capítulo de Alfredo Molano, son las masacres. Entonces,
Acá una cita que yo quise poner es: Pedro seguro decidió quedarse en Betania, tal vez porque vio que todo andaba igual o por eso que siempre le pasa a uno, que piensa que porque uno está trabajando honradamente como le han enseñado, a uno no le pueden hacer nada, ni nadie lo puede atropellar, ni nadie lo puede asesinar. Acá es muy triste también ver que la idea que tienen las personas y como debería ser es que esas personas que se esfuerzan por salir honradamente, por actuar bien, deberían seguir con vida y deberían tener una vida plena. Pero lo que se muestra en este país y lo que hemos visto en estos días es que todos esos jóvenes, esos universitarios, esos indígenas que buscan salir de manera honrada y buscan salir adelante en este país, son los que mueren y son los que desde la óptica de la política tienen que morir porque están cambiando de alguna forma y pueden generar algún cambio en ese status quo que el gobierno tanto quiere mantener. Entonces esto lo quise hacer como para una pequeña reflexión a las masacres que han habido en estos días en Llano Verde, en el Caracol, Arauca, Nariño, Antioquia, eh, y ya. Pues esa era la última reflexión, que es muy triste esa idea de que las personas que en realidad se esfuerzan por salir adelante de forma honrada en este país son las que son asesinadas y las personas que se han encargado de robar y de, de obligar a todos a vivir en una miseria son los que sí deberían tener una vida plena y seguir ejerciendo todos sus derechos.